amigos y amigas de Radiográfica? Bienvenidos, de dicho y hecho, el programa del Partido Comunista Congreso Extraordinario, la izquierda en el frente de todos en esta nueva emisión del miércoles 10 de noviembre, ya promediando el anteúltimo mes del año, con una jornada calurosa en la ciudad de Buenos Aires, un hermoso día para recorrer, para transitar, para aprovechar. Y bueno, transitando ya estos últimos 2 días de lo que es la campaña electoral, el próximo domingo, 14 de noviembre, se desarrollarán lo que son las elecciones generales, estas elecciones intermedias legislativas, donde bueno, se pondrán en juego lo trascendental, digamos, de el destino de lo que queda de este mandato del Frente de Todos en los próximos 2 años, de qué fuerza va a tener el Frente de Todos para poder profundizar y avanzar en lo que fue la propuesta inicial, ¿no?, del año 2019, de enfrentarse fundamentalmente a todos aquellos poderes fácticos y poder dejar atrás, ¿no?, empezar a olvidarnos de alguna manera de lo que fueron los fatídicos años neoliberales, con Mauricio Macri a la cabeza, con Larreta, con Vidal, con tantos personajes que a veces uno se va olvidando, pero que la propia agenda política en este contexto electoral los vuelve a traer en escena. Y bueno, vamos a estar poniendo un poquito blanco sobre negro, ¿no?, acerca de las cosas que están en juego, cuáles son las cartas que está mostrando cada uno en estos momentos, y bueno, cuáles son también las tensiones que se van desarrollando, y fundamentalmente para nosotros, qué es lo que está en discusión no solamente este próximo 14 de noviembre, sino también lo que se va a dirimir dentro de 2 años en las presidenciales, y envuelto todo esto en la lucha principal, ¿no?, en la lucha que tenemos los pueblos, los proyectos antiimperialistas, los proyectos populares en nuestra región, en contra de la propuesta del imperialismo norteamericano, que es sin duda el neoliberalismo y las distintas representaciones que tiene, por lo menos aquí en nuestro país. Así que bueno, aprovecho para saludar, ya está del otro lado también el amigo y camarada Juancito Cuenca. ¿Cómo anda, Juan? Hola Fede, ¿cómo va? En este hermoso día, Día de la Tradición, ¿no? 10 de noviembre. Y como decís, próximo ya a estas elecciones generales del 14 de noviembre que vamos a estar eligiendo, venimos charlando entre dos modelos de país. Que venimos charlando hace ya por lo menos 2 meses de esta disyuntiva en la que nos enfrentamos, en la que nos vamos a enfrentar en el cuarto oscuro. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora nos vamos a ir metiendo de a poquito en algunas de las características, ¿no?, que ha tenido esta campaña, y de que y esto que decimos, ¿no?, cuáles son las cartas que va mostrando cada uno a la hora de discutir y de disputar también un electorado que viene bastante desilusionado por un lado, muy pinchado, algo desinflado, producto obviamente de la crisis económica que viven muchos de los sectores sociales en nuestro país, de lo que viene dejando esta pandemia, que todavía vale recordar y recalcar que aún no ha terminado, pero que ha pegado fuerte en nuestra sociedad, y por supuesto de la otra pandemia que venimos arrastrando, que es la neoliberal, ¿no?, estos 4 años del macrismo previamente, también viene pegando sus coletazos, y muchos de los efectos que hoy estamos viendo en nuestra economía y en nuestros sectores populares son producto de lo que fueron aquellas políticas. Así que bueno, ahora nos vamos a ir metiendo de a poquito en eso. Antes déjame mandarle un abrazo grande a Raúl Romano, que sigue con una gripe pasajera, pero bueno, una gripe al fin, y requiere de cuidados. Así que nuestro saludo y abrazo para él y una pronta recuperación. Y como siempre, al amigo Juli Pelliza, que está dándonos una mano desde la operación técnica aquí de Radiográfica. Así que bueno, Juancito, si te parece, como disparador, pensábamos, eh, se discutió un poco en estos días a raíz de la aparición de Mauricio Macri en una entrevista que hizo a la CNN, a Marcelo Longobardi,
uno de los editorialistas de ese canal y bueno, fiel representante del pensamiento de las derechas, ¿no? en nuestro país. Bueno, brindó una entrevista que despertó algo de polémica. No es sorpresa que lo que ha dicho, pero sí, digamos, que lo plantee en este contexto, e incluso, ¿no?, dándole la razón a todo nuestro espacio, ¿no?, que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, bueno, el préstamo con el FMI ha sido fraudulento, ha sido violando los propios estándares o estatutos del Fondo Monetario Internacional, que ha sido un préstamo político directamente para financiar la campaña a él mismo, sino que ahora, bueno, el propio expresidente planteó o blanqueó que ese préstamo fue por miedo al regreso del kirchnerismo por un lado, pero no solamente eso, sino que de pasada también reveló que esa plata se la dio a los bancos que no hicieron otra cosa que fugarla, ¿sí? Fugarla, que fue parte de las discusiones que venimos dando desde hace un tiempo, porque esos 45.000 millones de dólares que desembolsó el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, hoy por hoy no sabemos dónde están. Bueno, Mauricio Macri de alguna manera lo planteaba, lo revelaba y lo decía de esta manera. Países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenían Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Bueno, más claro, échale agua. Aquí dos cosas, ¿no? Por un lado, esta idea que venía planteando el macrismo desde hacía rato, que las empresas actuaban siempre por temor a que volviera el kirchnerismo, ¿no? Eso por un lado, pero aquí lo más llamativo, digamos, que lo plantee tan abiertamente, es esta idea de que los propios bancos se han llevado la plata que el Fondo Monetario Internacional le prestó al propio Macri, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo eso se despierta nuevamente o se agudiza esta polémica, que en realidad no es tan polémica, sino que está clarísimo, sino que lo que está en discusión es qué vamos a hacer con esto, ¿no? Ahora que el propio Mauricio Macri lo plantea tan claramente, bueno, ¿qué posición vamos a adoptar nosotros, nuestro gobierno, quienes están negociando también esta deuda? Y fundamentalmente seguir exigiendo y pidiendo también los datos de cómo está la investigación que se abrió, si no me equivoco, desde el propio Congreso de la Nación, para poder investigar esta deuda, ¿no? ¿Dónde fue a parar? ¿Quiénes se la llevaron? ¿Quiénes fueron los beneficiados? Y quién, obviamente, en definitiva, va a tener que pagar los costos por haber tomado este préstamo, que hoy no sabemos de dónde vamos a poder sacar ese efectivo para devolverlo si es que se hace, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Me hace gracia, digamos, el hecho de diga, no fugamos esa plata, se la dimos a los bancos comerciales que se querían ir. Bueno, entonces sí la fugaron. Desmiente también lo que dijo el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, que dijo que se usó para pagar deudas anteriores, una suerte de salir del pozo cavando, ¿no? Eh, Bueno, recordemos que la CUNSA en su momento fue uno de los ministros, ¿no? De los últimos ministros de Economía que tuvo el mismo Macri. Como decís, está bueno acordarse. La verdad que no pudimos buscar o encontrar el recorte ese, pero en donde en reiteradas oportunidades la CUNSA negaba rotundamente, ¿no?, que esta plata se haya fugado, digamos, al exterior, sino que aseguraba que estaba en el país
y que eso se había utilizado, me acuerdo de todo patente, la plata del FMI se había utilizado para pagar deudas anteriores, ¿no? Deuda que supuestamente el macrismo había heredado del gobierno de Cristina. Bueno, el propio Macri se ocupó acá de echar por tierra las posiciones del propio Lacunza, ¿no? Sí, sí, totalmente, se me había cortado el micrófono. Totalmente, totalmente. Aparte que el gobierno de Cristina no dejó deuda, mucho menos en dólares. O sea, esa pesada herencia ya lo desmentió, ya se desmintió en su momento. Pero no existió nunca esa pesada herencia de la que habló el gobierno macrista durante estos 4 años de neoliberalismo. Totalmente. Bueno, en este marco, digo, también, y pensándolo en lo electoral, porque no es algo novedoso que Macri, viste, o todos los representantes de Juntos por el Cambio, en cualquier contexto, ¿no? Digan lo que digan, no pareciera tener la, la repercusión en la opinión pública o en una parte de nuestro pueblo, eh, y que lo planteen, ¿no? en contextos electorales, ¿no? Sigue dando cuenta un poco de la impunidad con la que se manejan, no solamente para decir cosas, sino también para hacer cosas, ¿no? Para accionar políticamente estando en el aparato del Estado o no. Entonces, bueno, parte de todo eso también es la tarea que nosotros tenemos, y también, obviamente, tratar de contraponer cuáles son las visiones que uno tiene en relación a esto y cuáles son los proyectos que están en juego, sobre todo en este tema que es tan delicado. Eh, Recuerdo también que el propio Macri en su momento había deslizado en otra entrevista que le hicieron que la única manera de ganar plata en la Argentina era evadiendo impuestos, ¿no? Un poco con esa coherencia que lo caracteriza a la hora de hablar de estos temas. Pero bueno, no en relación a esto específicamente, sino unos días más atrás, Alberto Fernández en una entrevista hablando también de cuestiones económicas y de la gestión en materia impositiva, y la aspiración que tiene también el Frente de Todos de poder avanzar en un esquema impositivo más progresivo y que lleve, digamos, a esta estructura a que los que más tienen puedan pagar más y que los que menos tienen tengan la posibilidad de pagar menos. Bueno, en este contexto de campaña y en este foco, ¿no? O en este andarivel que venimos discutiendo, Alberto se refería a algunas de las buenas gestiones que se han tenido, y que a veces es importante recordar a la hora de saber elegir qué camino optar, sobre todo el próximo domingo en las urnas, o el del macrismo, ¿no? En donde la única manera de ganar plata en la Argentina es robar, o el del Frente de Todos, en donde intentamos que los que más tienen pongan la plata que tengan que poner para así poder desarrollar los distintos espacios y sectores de nuestra economía nacional. Si les parece, escuchemos a Alberto y ahora lo debatimos. Que el mundo debe tender a un sistema más progresivo en materia impositiva, donde el que menos tiene menos pague y el que más tiene más pague. Nosotros en Argentina hemos hecho mucho en ese sentido. Lo que pasa es que el vértigo de la pandemia no nos deja ver, pero nosotros no solamente conseguimos el aporte solidario de las grandes fortunas, que acumuló una cantidad importante de dinero, todos cambiamos ganancias, dejamos de cobrarle ganancias a los asalariados, y las grandes empresas pagan más impuestos a las ganancias que las pymes. Antes esa diferenciación no existía. Estamos trabajando para cambiar el impuesto sobre bienes personales, y ya lo cambiamos, el impuesto sobre bienes personales, y gravamos más severamente a los que más tienen y más severamente a los que tienen sus bienes en el exterior. Nosotros hemos hecho acciones en materia de impositiva que fueron claramente avances progresivos. Está claro que la dimensión del conflicto por ahí exige mayor esfuerzo, mayor velocidad, pero hay que entender lo que le pasa a la Argentina, ¿no?
A la Argentina le pasa que vino de una crisis enorme y se sumó la pandemia. Bien, ahí pasaba el presidente Alberto Fernández. La semana pasada creo que hacía estas declaraciones en una entrevista que le hizo la agencia Telam, y que me parece, ¿no?, que es importante recordar muchas de las iniciativas y de los proyectos que se pudieron llevar adelante como para beneficiar en gran parte a los trabajadores, a las pymes, a los sectores verdaderamente del trabajo, productivos, y ni siquiera es tanto en detrimento de los que más tienen, sino que es una línea que tenemos que seguir trabajando y profundizando, y me parece muy importante esto que planteaba Gilberto. Muchas veces todo esto pareciera quedarse corto, es real, pero va a depender de lo que hagamos nosotros como pueblo, como sociedad, para poder seguir respaldando esta dirección y darle esa musculatura también al frente de todos para que tenga el coraje, la valentía y la decisión política de poder avanzar contra los poderes concentrados de la Argentina, sea los bancos, como en este caso que nos estamos, que se está ventilando y empezando a poner un poquito en discusión, bueno, cuál fue el papel de los bancos y cuál es el papel de los bancos en todo lo que es el desfinanciamiento del Estado, el desfinanciamiento de nuestra economía, producto, ¿no?, de la fuga de capitales, y también cuál es el papel que tienen las grandes corporaciones, los monopolios y los oligopolios, en las distintas áreas industriales y productivas de nuestro país. En este caso estamos discutiendo mucho el tema de la producción de los alimentos. Bueno, por estas horas se viene trabajando en todo lo que es el congelamiento de los precios, con distintos tipos de acuerdos, pero como decimos siempre, todo esto son medidas paliativas, transitorias, que tienen una fecha límite. Bueno, tenemos que generar esa conciencia en nuestro pueblo para salir a defender lo que nos pertenece, ese producto de nuestro trabajo, y salir a defender también lo que se ha conquistado, esos derechos que se han conquistado a lo largo de décadas y décadas de lucha también, ¿no? Si nosotros consideramos que la educación, que la salud, que los alimentos, entre tantas otras cosas, son un derecho, bueno, tenemos que tener la capacidad y la movilización para poder salir a defender eso que es nuestro, eso que es del pueblo. Bueno, hoy por hoy lo que está en discusión con este proyecto que tenemos enfrente, en la vereda de enfrente, este proyecto neoliberal que responde directamente a la necesidad de los bancos y de las multinacionales, bueno, tenemos que tener la capacidad para poder enfrentarnos a todas estas propuestas, que son las que hoy, ni más ni menos, encarna Macri, encarna Vidal, encarna Larreta, y que más solapadamente o más directamente, como en el caso de Macri en esta entrevista, se ocupan de blanquear. Bueno, es tarea nuestra seguir generando esa conciencia y seguir generando los niveles subterráneos de organización para que en el momento necesario salgamos a defenderlo por todas las vías, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy importante ahí el sentido de la organización de los movimientos, de los partidos políticos del campo nacional y popular, para seguir profundizando, ¿no? Para seguir marcando el rumbo de este gobierno, ese gobierno de nosotros, del gobierno que nosotros votamos. Y es importante que se cumpla ese proyecto. Comentario con respecto a algo anterior que decías, que decía Macri, en realidad que siempre están con el tema de bajar los impuestos, pero recuerdo cuando fueron gobiernos, subieron los impuestos, subieron las tarifas, no sacaron el impuesto a las ganancias. Eso lo hizo el gobierno de Alberto Fernández. Lo escuchábamos a Alberto recién mencionarlo junto al tema del impuesto del impuesto solidario a las grandes fortunas. Y es muy importante eso de avanzar hacia una carga impositiva progresiva. Actualmente nos encontramos en un esquema impositivo totalmente regresivo, donde los que menos tienen más pagamos.
y los que más tienen menos pagan. Exactamente. Bueno, esto es también parte de esta discusión que tenemos que tener en cuenta y sobre todo también tener esa cuota de memoria, ¿no? Esa cuota de ejercicio de la memoria permanente de qué es lo que nos pasó, no solamente con los 4 años de Macri, sino también con cuál fue el papel de la derecha y del neoliberalismo de la dictadura para acá, por lo menos, sin hacer demasiada perspectiva histórica, pero digo, de mínima acordarse dónde estábamos parados en el año 2019, cómo nos dejó arruinados en todos los planos, en todos los sentidos, también ese proyecto neoliberal de saqueo, directamente de saqueo, de robo y de fuga, y de generación de hambre, que es el elemento, uno de los elementos centrales que tenemos que poner arriba de la mesa. Y no pensar que porque el gobierno actual también todavía tenga deudas, que es real, todavía tenemos deudas en torno a lo que se prometió por un lado y a lo que aspiramos, ¿no? También que sea. Bueno, es parte de la lucha y de la discusión que tenemos que seguir dando y de las presiones que nosotros mismos tenemos que ir generando para encauzar el rumbo y profundizarlo. Y siempre teniendo en cuenta que lo que está de la vereda de enfrente en este caso va a ser mucho peor, digamos, de lo que fueron los 4 años del macrismo. Ellos nunca pensaron que iban a perder la elección con tamaño préstamo del FMI para garantizarles la reelección en el 2019. Bueno, perdieron, se llevaron la sorpresa, perdieron y tenemos que ser conscientes de que si el rumbo nacional y popular no hace pie en lo que resta de este mandato, va a ser muy complejo poder enfrentar, digamos, las decisiones de esta derecha, ¿no? Que estaban decididos a venir efectivamente por todo, están decididos a desestabilizar, están decididos a hacer lo que sea para tomar nuevamente las riendas del Ejecutivo, del Estado, y bueno, volver nuevamente a las recetas que el FMI y los yanquis les solicitan, ¿no? Entonces, bueno, gran parte de la discusión que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa es qué es lo que nos depara si esta gente sigue teniendo opciones políticas, opciones de gobierno y opciones de decisión fundamentalmente. Entonces, bueno, gran parte de las cosas que se juegan en las próximas elecciones, en las elecciones del año 2023, van por acá. Esos dos proyectos de país siguen en disputa y sigue siendo fundamental no desanimarse, no desilusionarse, sino todo lo contrario, seguir peleando y seguir apostando por un proyecto que sin dudas aboga por el beneficio de las mayorías. Así que, bueno, Juancito, estamos un cachito ya pasado del horario de la tanda, así que nos vamos al corte publicitario y a la vuelta nos metemos con algunas cositas del mundo internacional y la entrevista de la jornada. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. La deuda con los privados y con el fondo, pero nosotros ganamos la elección. Lo arreglamos en 5 minutos. Mientras ellos ponen palos en la rueda. Argentina se está poniendo en marcha. Argentina avanza y está en marcha. Votá, no volvamos para atrás. Es con todos. Sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Houghton. No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible. Lista 501. Más valores. Inicio de espacio publicitario. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Junto a las y los trabajadores de televisión, el sindicato de las nuevas tecnologías. ¿Querés polemizar? Vení a la CELAD. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19. En la gráfica. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Bien, continuamos aquí por Dicho y Hecho, 14:37 minutos. Juancito, vamos a dejar las redes sociales que nos olvidamos en la primera parte del programa. Por supuesto. En Twitter, Dicho y Hecho RG con mayúsculas. En Facebook, Dicho y Hecho Radiográfica, todo junto y con mayúsculas, al igual que en el canal de YouTube. Y en Instagram, Dicho y Hecho Radiográfica, todo junto y en minúsculas. Clarísimo, bueno, allí puede... disculpa, Facebook y YouTube separado. Dicho y Hecho Radiográfica separado. Está muy bien. Ya saben, pueden encontrarnos en todas estas redes sociales, escribirnos, comentar, opinar, proponer también. Así que, bueno, ahí tienen toda la data. Vamos a mencionar por lo menos algunas cositas interesantes del plano internacional y que son importantes también, ¿no? En esto que venimos mencionando, ¿no? De la lucha de ideas, de la defensa de los proyectos políticos que generalmente por la derecha, la prensa hegemónica a nivel internacional vienen siendo muy bastardeados. Y me refiero particularmente al caso de Nicaragua, ¿no? Que el fin de semana hubo elecciones, allí Daniel Ortega se adjudicó una nueva victoria con más del 70% de los votos y que, bueno, un proyecto sandinista que ya lleva décadas en el gobierno vuelve a arrasar en las urnas. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? Para los proyectos políticos socialistas también de la región, ¿verdad? Totalmente. Vale la aclaración decir que los candidatos que se enfrentaron a Daniel Ortega reconocieron la victoria
por el 75% de los votos del candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Contrario a lo que hicieron países como Estados Unidos, Europa, Colombia y llamativamente, pero más o menos igual, Perú. ¿Por qué digo más o menos? Porque Perú tiene como canciller a Oscar Maurtuá, que es un clásico de los gobiernos neoliberales que ha tenido en toda su historia la República de Perú. Entonces, si bien Pedro Castillo es el presidente, era de esperar una posición así. Ahora también hay que decir que el canciller de Perú está completamente errado. Hay que decir que las elecciones nicaragüenses no cumplieron con los estándares mínimos de una elección transparente. Contradice a lo que dijeron los observadores electorales y a lo que dijeron nuevamente los otros candidatos que se presentaron en la elección. Porque todos los 5 candidatos que se pusieron a Ortega reconocieron la victoria del actual presidente de la República de Nicaragua. Ahora, Juancito, la elección, y por eso también lo remarcaba, estuvo teñida, por lo menos desde la prensa hegemónica internacional, por una polémica, ¿no? Y referida a la imposibilidad de muchos candidatos a poder presentarse a la elección. ¿Qué lectura hay en relación a todo eso? Bueno, eso es una ley que aprobada en diciembre de 2020 con el voto del Congreso, y no solo de Frente Sandinista, también votaron opositores del sandinismo, votaron esa ley favorablemente, que se llama Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, que básicamente lo único que hace esa ley es efectivizar el artículo 147 de la Constitución de la República de Nicaragua, que establece la prohibición a todo nicaragüense de optar a la presidencia de la República si participó, financió o... ¿cómo se dice? No me sale la palabra. O promovió, ahí está, o promovió un intento de golpe de Estado. Como fue el caso de los 7 candidatos prohibidos en Nicaragua. Los 7 financiaron, promovieron o participaron del intento de golpe de Estado de 2018. Entonces, simplemente es algo que dice un artículo de la Constitución Nacional. Bien. Bueno, es uno de los aspectos por los cuales la elección, o muchos la tildaron, ¿no?, de ilegítima o de que no cumplía con los estándares mínimos, pero está claro que tiene un amparo legal de poder imposibilitarle la participación electoral a muchos agentes, podríamos decirle, del propio imperio, de las propias corporaciones multinacionales internacionales que intentan participar en las campañas electorales o de la discusión política interna del país a través de todas estas personas que consiguen los financiamientos, vaya uno a saber desde dónde o cómo, pero que ante la duda la propia Constitución nicaragüense se los impide. Es ahí donde radica la polémica, y que es interesante también que el propio gobierno ahí pueda salir a jugar fuerte con eso para derribar también todos los mitos y los distintos intentos desestabilizadores que le han propinado a lo largo de muchísimas décadas, ¿no? Totalmente. Y una cosa más voy a decir, no es una ley tan distinta a la que propone el PRO, que le dicen la ley de ficha limpia. No se diferencian demasiado esas leyes. Es un poquito más transparente la de Nicaragua, también voy a decir, ¿no? Y tiene otro sentido, me parece a mí. Tiene otro sentido el PRO porque lo acá pone como directamente un está... sentido. El PRO busca a partir de eso seguir con la persecución política. Son objetivos distintos, pero en cuanto al contenido no son tan distintas. Bien. ¿Te quedaba algún dato más? Sí, el domingo se cumplieron 104 años, aniversario número 104 de la Revolución Bolchevique de 1917, cuando se asalta el Palacio de Invierno. Eso, una revolución que inspiró a muchos otros, inspiró la creación de muchos partidos comunistas alrededor del mundo, que fue la esperanza de millones de trabajadores y que fue la que llevó
a Rusia de ser el país más pobre de Europa a la segunda potencia mundial. Clarísimo. Así es, bueno, proceso revolucionario, proceso que, como decís, inspiró a millones y millones de compañeros en todo el mundo, y que, bueno, el último domingo fueron 104 años que se cumplió de aquel inicio revolucionario con Lenin a la cabeza, el partido bolchevique, y que, bueno, como decimos siempre, cambió para siempre el curso de la historia y del devenir de la clase trabajadora en cada rincón del mundo. Así que, bueno, importantísimo el recuerdo. Bueno, Juancito, nos vamos a ir metiendo de a poquito ya en lo que resta del programa para ir cerrando en algunas cuestiones de la campaña electoral. Así que, bueno, separamos y nos metemos derecho con eso. Dicho y hecho. Construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo con asalto. La deuda con los privados y con el fondo, pero nosotros ganamos la elección. Lo ganamos en 5 minutos. Es más, no hay ningún tipo de error. Muchas veces de una privatización de la educación pública, de hecho, realmente son una especie de bomba que van armando ellos. Es un proceso de autodestrucción. Vamos, vamos. Como ya les dije, soy pesimista. Sí, soy pesimista para los argumentos. Argentina avanza y está en marcha. Votar y no volvamos para atrás. Es con todos, sí. Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. Vení, Juli. Bien, vamos a meternos en la charla del programa de hoy, ya la entrevista. Tenemos en comunicación del otro lado a Florencia Díaz Proti, ella es docente, delegada de UTE CETERA aquí en la Ciudad de Buenos Aires y candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos. Flor, ¿cómo andás? Fede Flumini y Juancito Cuenca te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá andamos, bueno, aprovechando este programa de la antesala, ¿no? De lo que va a ser un poco el próximo domingo, 14 de noviembre, donde se van a desarrollar las elecciones generales, y bueno, conversar un poquito con vos para aprovechar, bueno, cómo viene, cómo está la campaña. Quedan 2 días, ya estamos sobre el final. ¿Cómo ves el cierre? ¿Cómo viene la situación, particularmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, para poder avanzar de alguna manera en la profundización de nuestro proyecto político, sabiendo también que en la ciudad es el doble de difícil porque la derecha está enquistada hace muchos años y bueno, tienen un poder bastante importante? Sí, bueno, acá como decías vos recién, la elección en la Ciudad de Buenos Aires, si bien fue buena para lo que es para el Frente de Todos, digamos, en comparación con las últimas elecciones, la verdad es que sigue siendo un electorado bastante difícil. No porque sean, o porque, digamos, consideren que son clase alta o algo así, pero sí se identifican claramente con su opresor. Así que la verdad que es un distrito complejo, más allá de que la mayoría de las políticas de Larreta perjudican a la mayoría de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Hablando en términos legislativos, digamos, que es lo que se juega en esta elección, Larreta tiene una escribanía en la legislatura y todas las leyes que propone salen por un tubo y todo lo que tiene que ver con ampliar derechos o lo que tiene que ver con políticas públicas se traba en la legislatura y no hay forma de que se trate ni siquiera en comisión. Así que bueno, nada, lo que yo quiero reforzar es el hecho de poder romper un poco con el esquema de la escribanía de la Ciudad de Buenos Aires, que necesitamos tener muchos legisladores y muchas legisladoras del Frente de Todos en la legislatura que puedan dar batalla a estas decisiones que toma el gobierno de la ciudad de manera unilateral. Y bueno, nada, no está nada perdido. Yo creo que acá el progresismo, digamos,
tuvo la posibilidad de gobernar en algún momento. La ciudad de Buenos Aires, en términos generales, es una ciudad muy rica, que tendría muchas posibilidades para todos y para todas, y la verdad que este gobierno no es tanto Macri como Larreta, digamos que son el mismo proyecto político, expresan todo lo contrario, no expresan darle solamente la posibilidad a los sectores más concentrados. Así que bueno, vamos a apostar a poder romper esa escribanía que tiene Larreta en la ciudad y poder de esa manera poder sacar algunos proyectos que beneficien más al conjunto de la población. Clarísimo. Juancito. Sí, buenas tardes, Flor, ¿cómo va? Una de las principales cosas que dijeron tanto Larreta como Vidal, como básicamente los candidatos Juntos por el Cambio, es hicieron énfasis en los jardines y en las escuelas que supuestamente construyeron. La realidad es que no se ven, serán invisibles quizás. Hace no mucho participaste en un acto hace una semana, si no me equivoco, con respecto a eso. Entonces, bueno, preguntarte qué pasa con esos jardines y esas escuelas, qué pasa con la plata de esos jardines y esas escuelas que prometieron Larreta y Acuña, pero no están. ¿Qué pasa con la plata? Es una excelente pregunta para hacerle al jefe de gobierno de la ciudad, porque la verdad es que, o a la ministra de Educación, Acuña, porque la verdad es que hay subejecución del presupuesto educativo. Primero, bajaron el presupuesto de educación desde que asumió Macri en el 2007 hasta acá, 1 punto por año más o menos, o sea, estaba en el 30 cuando se fue Tellerman en ese momento y está ahora en el 18 más o menos, así que hay aproximadamente 12 puntos que bajó, pero además de eso subejecutan el presupuesto todos los años. Esto quiere decir que, sobre todo en infraestructura escolar, lo que hacen es ni siquiera invertir. De las 54 escuelas que dicen que construyeron la ciudad de Buenos Aires, hay un montón que son traslados. O sea, yo trabajo en una escuela construida nueva, pero que ya existía. O sea, no es que es una escuela de creación, que crearon una institución nueva para cubrir las vacantes que hacen falta, sino que trasladaron una escuela que está en un edificio horrendo a un edificio nuevo, igual de horrendo, porque no cumple, o sea, está mal construido y tiene millones de falencias en infraestructura. Pero la mayoría de las cosas que dijeron que hicieron son mentiras. O sea, ni ampliaron la cantidad de vacantes, porque todos los años quedan alrededor de 20.000 chicos y chicas sin vacante en la escuela pública, ni construyeron escuelas y subejecutan el presupuesto. O sea, que todas las cosas que deberían haber hecho en materia de educación no las hicieron, no resuelven los problemas de educación y después encima tenemos que aguantarnos los y las docentes que digan que se preocupan mucho por la educación pública. Con respecto al presupuesto era otra de las cosas que te quería preguntar, porque Larreta anunció que lo iba a presentar el lunes siguiente a las elecciones. No sé qué tanto se puede esperar de eso. No, nada, en general ellos el presupuesto que presentan es un presupuesto netamente neoliberal, o sea, la ciudad de Buenos Aires siempre tiene un presupuesto más, o sea, todos los años le bajan a vivienda, a salud y educación, algún porcentual, y aumenta en propaganda, canteros y en seguridad. O sea, aumentan siempre el presupuesto en seguridad y lo disminuyen en educación y en salud. Bueno, el año pasado, durante la pandemia, hemos visto las consecuencias que tiene bajar el presupuesto en salud. Por ejemplo, las guardias colapsadas, las guardias de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, con la peor, atención médica. Ni hablar de vivienda, digamos, que todo lo que es urbanización de los barrios populares, o sea, por lo menos la de la Villa 31 es un desastre, o sea, lo dicen todos y todas los vecinos y las vecinas que viven ahí. Entonces, digamos, lo que gastan en lo que tiene que ver con asistencia a los sectores populares, y no solamente a los sectores populares, digamos, todo lo que tiene que ver con políticas públicas, olvidémoslo, o sea, nunca está representado en el presupuesto, y lo poco que hay en el presupuesto se subejecuta. Bueno, parte de la práctica permanente en este sentido, ¿no? Que lo venimos viendo. Ahora quería preguntarte, porque ¿hace cuánto ya el macrismo gobierna la ciudad? Hace 14 años, ¿no? Y estas discusiones, estas problemáticas, esta manera de ejercer el gobierno con total impunidad, digamos, sin ningún costo político, si se quiere, ¿no? Porque pareciera ser que cada vez más
están afirmados en ese lugar y pagan pocos platos rotos en ese sentido. ¿Por dónde ves vos que se puede, digamos, generar alternativas para poder llevar estos conflictos a otra escala, en otra magnitud, que efectivamente lo puedan poner en jaque o de mínima hacer transpirar al oficialismo porteño? Yo creo que, tuvieron varios momentos en los que se lesionó un poco la imagen de Larreta y de lo que se supone que es la excelencia de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad es una mentira, ¿no? Que todos y todas sabemos, al que escarba hace un poquito se da cuenta que no es real. Tienen un blindaje mediático que hace que todo sea maravilloso. Digo, los medios monopólicos de comunicación se encargan de disfrazar de manera constante las barbaridades que produce la Ciudad de Buenos Aires. Digo, cualquiera que en cualquier otra gestión de cualquier otro partido político que hiciera un tercio de lo que hace Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, estaría escrachado en todos los medios de comunicación que no le responden, digamos, a los intereses políticos de los medios monopólicos. Ahora, para mí, la única forma que hay de derrotar este gobierno neoliberal en la Ciudad de Buenos Aires es la concentración, digamos, la organización popular, digamos, la organización de todos los vecinos y las vecinas de la ciudad en función de un proyecto político que sea diferente en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, en el 2019 se ganaron 2 comunas. Acá nosotros pensemos que no se ganaba ninguna comuna, o sea, no había posibilidad de disputas de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, y tanto la Comuna 4 como la Comuna 8 hoy las dirige o las lleva adelante, las tiene al frente de todos. La Comuna 1 quedó muy cerquita. Los barrios populares, incluso en esta última elección, perdieron en todos los barrios populares. No, me parece que es importante hacer pie en la organización popular, en la organización de vecinos y vecinas, en la organización cultural. O sea, todas estas cosas van a ayudar a poder desenmascarar, a pesar de los medios de comunicación, las políticas neoliberales del gobierno de la ciudad. Y acá la única alternativa es la organización, la militancia y salir a la calle. Digamos, no hay otra. Yo quería hacerte la última de mi parte. En el año 2019 se votó en gran parte también al Frente de Todos, gracias a la nefasta política del neoliberalismo con Macri a la cabeza. Hoy, producto también de la cercanía que uno tiene con distintos espacios, sobre todo en el territorio, veo un poco también ese desánimo, esa desilusión en muchos sectores afines y no tan afines, digamos. ¿Qué le podés decir vos a toda esa gente también que en algún momento nos votó convencidos, que nos votó más o menos, pero que nos eligió y que hoy por hoy vienen un poco rengos, producto de la situación económica en general, producto de la situación social también que nos deja la pandemia? Bueno, ¿qué se le puede plantear a esta gente para que tenga en cuenta como aliento también a la hora de ir a depositar su voto el domingo que viene? Lo principal y lo más importante es que necesitamos que los diputados y las diputadas sean del Frente de Todos, o sea, que entren más cantidad de diputados y diputadas del Frente de Todos en el Congreso, o sea, diputados y senadores en todo el país. O sea, en algunas provincias se votan senadores, en otras provincias solamente se votan diputados. Es importante que nosotros podamos conseguir la mayor cantidad de diputados posible, porque es la única manera de poder sacar las leyes que beneficien al pueblo. Pensemos que si no tenemos la mayoría, si no tenemos quórum y si no tenemos la cantidad de diputados necesarios para poder votar las leyes, va a ser imposible poder seguir avanzando hacia la más distribución de la riqueza. Puede ser que hoy algunos estén enojados con el Frente de Todos, estén enojados con Alberto, que sientan que no se cumplieron las expectativas. Así todo, hay que votar al Frente de Todos y en todo caso el lunes nos tenemos que organizar para salir a decir, bueno, queremos que se cumpla lo que se prometió en el 2019. Lo dijo Máximo hace poquitos días en uno de los cierres que se hizo en un distrito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, una de las cosas que tenemos que salir a hacer es esto. Tenemos que votar al frente, tenemos que salir a militar porque tenemos que tener más diputados y más diputadas.
y si estamos enojados tenemos que votar igual al frente de todos y en todo caso el lunes salimos todos juntos a reclamar lo que hay que hacer. Y también tenemos que salir a decir lo que dijo Máximo, los números tienen que cerrar con la gente adentro y en eso nosotros estamos convencidos y convencidas de que es así. Clarísimo. Bueno, le dejo el honor de hacer la última pregunta a Juancito Cuenca. Bueno, dale. Clarísimo lo que decís. Preguntarte qué expectativas tenés con respecto a los resultados y cómo se va a trabajar a partir del lunes, independientemente del resultado ahí, ¿no? Yo creo que, tenemos la esperanza de poder revertir la situación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y hacer una buena elección como se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que para las PASO hay una expectativa muy alta puesta en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, digamos, en base a las encuestas y demás, y hubo un poco de desánimo al ver el resultado final. Igual considero que fue muy bueno el resultado del Frente de Todos. Yo creo que de todos modos, espero que se mantenga como mínimo y que podamos crecer un poco en la ciudad y en la provincia, poder revertir la situación, porque la verdad es que, creo que es importante poder ganar ahí. Y por otro lado, creo que el lunes hay que sentarse a pensar con el resto de las organizaciones que formamos parte del Frente de Todos, a ver cómo nos vamos a organizar para salir a la calle, por un lado defender algún gobierno que va a necesitar de nuestro respaldo con respecto al FMI, y por otro lado a poner en claro que necesitamos que los números cierren con la gente adentro y que la distribución de la riqueza es uno de los puntos que se planteó en el 2019 y que por eso también ganamos en el 2019. Así que me parece que la batalla está ahí, en cómo nos vamos a organizar para salir, por un lado a defender, pero por otro lado también a marcar que es necesario distribuir la riqueza. Clarísimo, Flor, te agradecemos mucho por estos minutos y toda la suerte para el cierre de la campaña y lo que va a ser la elección del domingo. Sí, suerte para todos y para todas, en realidad. Así es. Bueno, un abrazo grande y seguiremos en comunicación. Abrazo. Ahí pasaba Florencia Díaz Proti, docente, delegada de UTES Etera, aquí en la Ciudad de Buenos Aires y candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos. Repasando un poquito las expectativas y la situación aquí en la Ciudad de Buenos Aires en la antesala de lo que van a ser las elecciones generales del próximo 14 de noviembre. Estamos ya sobre la hora, Juancito, no sé si te queda algún dato, algo para cerrar. Sí, solamente mencionar que ayer se votó en la Cámara de Diputados de Chile la acusación constitucional contra el presidente Piñera por el tema tanto de la represión, pero sobre todo la principal acusación es de los Pandora Papers que habíamos hablado la otra vez con Lucas Negovich hace un par de programas. Bueno, salió bien positivo, así que pasa al Senado. En caso de que el Senado lo apruebe, puede derivar en la destitución del presidente a solo 2 semanas de las elecciones. Bien, lo veo difícil eso, pero en tal caso lo analizaremos más adelante. No nos queda más tiempo ahora sí, le mandamos un abrazo grande a Raúl Romano, otro agradecimiento enorme para Juli Pelliza, el operador aquí de Radiográfica. Mi nombre es Fede Flumini, Juancito Cuenca me acompañó. Esto es Dicho y Hecho, el programa del Partido Comunista Congreso Extraordinario, de izquierda en el Frente de Todos. Nosotros nos reencontramos, como siempre, a partir del próximo miércoles, desde las 14 horas. Que tengan una muy buena semana, vayan a votar, vamos arriba, que, como decimos siempre, con organización y lucha vamos a poder derrotar al neoliberalismo. Un abrazo grande para todos.